Muchas gracias, Sheila, por esa genial introducción. Buenas tardes a todos. Como les comentó Sheila, yo voy a estarles presentando la charla IA en la educación, ¿es enemigo o aliado? Voy a compartirles la presentación. Ok, entonces, IA o AI en inglés en la educación, ¿enemigo o aliado? Para hablar un poquito, bueno, como ya comentó Sheila un poquito sobre mí, yo soy ingeniero en sistemas de la UTP, tengo un máster en matemática aplicada. Aquí el profesor Javier Sánchez fue profesor mío de la materia de redes neuronales. También tengo como 8 años de experiencia desarrollando software en general, cualquier tipo de aplicaciones, y un poquito menos desarrollando aplicaciones basadas en IA, ya sea lo que es resolver problemas matemáticos de forma automática, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz y también el tema de buscadores basados en texto. Con el uso de librerías de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de estas aplicaciones. Y también, bueno, tengo un emprendimiento que es basado en EdTech, o sea, que utiliza tecnología aplicada a la educación, en este caso de las matemáticas, para ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas paso a paso, de donde sea que se encuentren. Entonces, empezando un poco, todos hablamos de IA, pero a veces se nos olvida un poco la definición. Entonces, IA es básicamente cuando una computadora realiza una tarea o un sistema realiza una tarea que requiere de inteligencia humana o creatividad o razonamiento, entonces decimos que eso es inteligencia artificial. Entonces, para realizar este tipo de sistemas se utilizan distintos algoritmos, ya sea redes neuronales, algoritmos de búsqueda, estos modelos matemáticos que le dan la capacidad a un programa informático de simular un comportamiento humano que requiere de inteligencia. También hay computadoras que son capaces de jugar ajedrez, por ejemplo, o jugar al Go, pero no tanto como el ajedrez. Entonces, como el ajedrez se dice que es un juego que requiere de mucha creatividad, inteligencia, cálculo, razonamiento, y ya hay sistemas capaces de ganarle incluso a un ex campeón mundial, entonces se dice que esos sistemas son inteligentes. Entonces, algunos ejemplos de IA, tenemos el reconocimiento facial, por ejemplo, desde hace varios años, ya eso se aplica, tipo Facebook viene implicándolo cuando subes una foto y te sugiere a quién debes taggear en la foto. Reconocimiento óptico de caracteres también lleva varios años ya. Por ejemplo, cuando pasas por el corredor y te detecta automáticamente la placa, eso es reconocimiento óptico. Reconocimiento de voz, que puedas buscar, o sea, que puedas hablarle a un celular y él del audio extrae el texto y con ese texto ejecuta una acción. Los chatbots, como ChatGPT, que es un tema que está de moda ahora, que ha estado ya de hace varios años, pero hasta ahora es que han llegado a un nivel que podemos decir que son inteligentes. Y la robótica también está en distintos aspectos. Sobre el tema de Amazon utiliza muchos robots en su warehouse para automatizar tareas repetitivas y que son que pueden ser peligrosas para las personas. Entonces, ahora remontándonos a la educación del siglo XXI se basa en la personalización, más que nada en la personalización del aprendizaje y en los soft skills. Como ya la tecnología nos ha permitido automatizar muchas tareas manuales que requieren de simplemente cálculos, entonces ya uno va a ser capaz como de utilizar esas herramientas y ser el que las administra o ser el que las gestiona y también gestiona un equipo de personas que son las encargadas de realizar esas tareas. Entonces, se está volviendo más importante las relaciones humanas, la habilidad de comunicación, el de colaboración, de cómo dirigir un equipo, más que las habilidades técnicas, ¿no? Entonces, la IA, ¿cómo la IA entra en esto? Ya que, por ejemplo, si yo quiero hacer unos cálculos de una tabla, de sacar
digamos, un promedio de ciertos ingresos en un año, por ejemplo, ya puedo usar Excel y ese tipo de tareas que antes eran manuales ya son automatizables. Entonces ya uno pasa a ser más el rol de administrador y de supervisor de la tecnología. La tecnología nos permite personalizar la enseñanza, eh, ya que también la tecnología, la IA, se apoya en los datos, ¿no? Porque sin datos no hay, básicamente no hay inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo varios estudiantes que utilizan un mismo sistema, eh, y hay un estudiante que está teniendo problemas, puedo hacer un match de los perfiles de los datos de ese estudiante con otros estudiantes y ver cuáles son similitudes, cuáles son sus dificultades, si puedo recomendarle contenido, si puedo sugerirle que tiene que practicar más este tema, o sea, identificar dificultades y atacarlas. Las tutorías también, o sea, hay distintos tutores. Puedo tener varios tutores de matemáticas, por ejemplo, pero ¿cuál es el tutor que se adapta a un estudiante en específico? Entonces, si tanto el tutor como el estudiante tienen digamos, un perfil de aprendizaje o de enseñanza, entonces puedo relacionar esas dos personas y hacer que la tutoría sea más efectiva al hacer ese match. También tenemos asistentes y chatbots disponibles 24/7. O sea, antes, digamos, en nuestros tiempos, cuando estábamos en la universidad, si tú hacías un problema, ya sea de física, de matemática o de español, o tenías alguna duda, muchas veces tenías que esperar. Si era un viernes, tenías que esperar al lunes para hacer la consulta al profesor. Pero ahora con estos sistemas de IA, tú puedes meterte a la hora que sea y hacer la consulta en el sistema. Esto tiene la parte buena de que permite retroalimentación inmediata, o sea, no tienes que esperar a hacerle la consulta al experto cuando el experto lo tienes disponible cuando sea. Y esto también fomenta el autoaprendizaje, ya sea que tú mismo puedes hacer uso de estas tecnologías que vienen siendo como tu profesor, digamos, por decirlo así, más que un profesor, como un asistente, ¿no? Entonces, si tú tienes alguna duda, puedes irte por ahí, te vas en el camino y vas haciéndole consultas al chatbot o a los software y ahí por ahí te vas. También permite el aprendizaje colaborativo, ya que hay distintas herramientas online que puedes conectar a varios usuarios a la vez en un sistema y que se compartan, o sea, estudiantes que tengan, digamos, las mismas dudas, el mismo nivel educativo, las mismas deficiencias, las mismas fortalezas y hacer que haya una relación ahí, pues. Entonces, también la democratización del aprendizaje, ya que al ser una herramienta en línea, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a la misma. Por ejemplo, ChatGPT, cualquier persona, ya sea de cualquier estatus económico, de cualquier país, puede acceder a la plataforma y le va a dar la misma respuesta. Entonces ya se está eliminando ese tema de que si no estoy en cierta universidad o en cierto colegio no puedo tener acceso a cierto conocimiento, ya que el conocimiento se está volviendo cada vez más democrático para todo el mundo. Entonces, algunas desventajas de la educación es obviamente, de primera, el plagio, ya que, o sea, el plagio utilizando IA ha existido desde hace ya varios años, pero ahora con ChatGPT se ha vuelto como más amplia, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las matemáticas, o sea, si estás dando matemática o cálculo, ya desde hace varios años, desde hace casi 10 años, existen herramientas que tú les ingresas un problema y no solo te dan la respuesta, sino que te explican te dan el procedimiento, ¿no? Que es lo más importante. O sea, las calculadoras, las Casio, esas calculadoras te dan la respuesta, pero no te dicen cómo se llegó. Entonces, ya como hace 8 o 10 años existen herramientas que, además de la respuesta, te explican paso por paso cómo resolver el problema. Entonces ya tú solo tienes que copiar el procedimiento ya, básicamente. Entonces, estas herramientas existen. O sea, el plagio en las matemáticas se dio primero porque las matemáticas son más fáciles de automatizar utilizando IA. O sea, porque son basadas en reglas más definidas y entonces tú solo tienes que crear un sistema basado en reglas, con esas reglas, fórmulas matemáticas y le dices, bueno, a resolverme este problema hasta que llegues a tal respuesta
y ya, básicamente. Entonces, ahora con el tema de ChatGPT, también los estudiantes están copiándose ya en otras materias, ¿no? También se crea una dependencia de la IA, ya que a veces, o sea, uno dice, bueno, tengo esta asignación, entonces en lugar de hacerla primero usando las habilidades de uno, o sea, la creatividad de uno, uno tiende bueno, voy a ver qué dice la IA al respecto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy jugador de ajedrez y en el ajedrez existen los motores de ajedrez tú tienes una posición, digamos, una partida de ajedrez y te dice si te equivocaste o si una jugada fue buena o fue mala. Entonces, ya uno a veces ya está creando esa dependencia de que a veces, digamos, jugaste una partida con un oponente, perdiste y entonces procedes a analizar la partida, ¿no? Para ver en qué te equivocaste y en lugar de primero tú pensar, primero por tu propia mente y ver en dónde te equivocaste, procede uno a usar la IA para que la IA le diga dónde uno cometió un error. Entonces se está creando esa dependencia, ¿no? O sea, es bueno tener la IA ahí al lado de uno disponible, pero lo mejor primero es tratar de uno encontrar la respuesta por uno mismo. También se crea una deshumanización en el aprendizaje, ya que los estudiantes están interactuando más o igual con una IA o con un software o, digamos, con YouTube, que ahí estás viendo un profesor, pero no estás interactuando directamente con el profesor, que con un profesor directamente o en un ala de clase. Esto resulta en una pérdida de conexión humana y otra desventaja también es el costo de implementación, que implementar IA, ya sea que la vayas a desarrollar o la vayas a, a outsourcear, es costosa, ¿no? Entonces, muchos colegios no tienen estas capacidades y se van a quedar atrás comparados con aquellos que sí tienen esa capacidad de darle ese beneficio a sus estudiantes. Entonces, hablando un poco de ChatGPT, me imagino que ya casi todos lo conocen. Básicamente está creando una crisis en el aprendizaje en Estados Unidos y en el mundo. O sea, los profesores no saben qué hacer. Algunos están pensando en incluso regresar a hacer pruebas con lápiz y papel, porque con el miedo de que si usa tecnología, eh, los estudiantes recurran a ChatGPT para, para hacer la asignación, ya que ChatGPT para problemas matemáticos sí funciona un poco, pero digamos, ya existen herramientas que son más dedicadas a eso, como Photomath. Yo personalmente tengo un emprendimiento que resuelve problemas matemáticos y que soy consciente de que algunos estudiantes lo usan para copiarse, ¿no? Pero yo opino que eso se sale de mis manos, ya que, o sea, yo desarrollo la herramienta y está disponible en línea, pero ya cada estudiante decide cómo utilizarla y los profesores deben adaptarse también a que ya existen varias herramientas que los estudiantes pueden usar para ayudarse. Entonces, en base a eso deberían adaptar sus asignaciones, por ejemplo, hacer más asignaciones en el salón de clase que dejar asignaciones para la casa, porque en la casa tú no puedes controlar cómo un estudiante resuelve un problema. Entonces, ahora ChatGPT lo que ha hecho es que ha trasladado eso a otras materias, que te hace un ensayo, digamos, tú le dices, hazme un ensayo sobre X tema en 500 palabras y te lo hace, ¿no? Entonces, ya ahora no solo es matemáticas, sino muchas otras materias y N aplicaciones, o sea, que uno no se puede imaginar, son las que están propensas a ser víctima de plagio. Por ejemplo, acá tenemos un artículo que dice cómo crear pruebas de matemáticas sin que los estudiantes se puedan copiar. Entonces, ya que o sea, esto no va a desaparecer porque como hay compañías que se benefician de eso, de estas herramientas, entonces la tecnología no se va a ir, o sea, va a estar con nosotros y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, hay muchos docentes que están pensando cómo hacer, porque ya han atrapado estudiantes copiándose. O sea, con matemática ya eso es algo, un tema que viene hace ya varios años, pero ahora con ChatGPT se ha vuelto un problema mucho más grande. Entonces,
están pensando regresar a las asignaciones a lápiz y papel o crear exámenes personalizados que cada estudiante, una herramienta, por ejemplo, que genere a cada estudiante un examen distinto con preguntas similares pero distintas, que no permita que los estudiantes se puedan copiar. Eso yo considero yo que es una herramienta, una posibilidad, una buena posibilidad, ya que no es algo muy difícil de automatizar. O sea, sería una herramienta que le das los parámetros y él te genere las preguntas que tú le digas, ¿no? Entonces, o sea, la tecnología está aquí, la IA ha llegado y la educación debería adaptarse, es mi opinión personal. Entonces, como conclusión, yo tengo que la, la inteligencia artificial, o sea, es una herramienta en general que, como toda herramienta que crea el ser humano, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que tenemos que saber cómo utilizarla a nuestro beneficio, ¿no? No dejar que nosotros dependamos de ella, sino que sea una herramienta, ¿no? Que no dependamos full, sino que nos complemente y que nos ayude a formar mejores estudiantes y profesionales eh, del futuro. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Estoy abierto a preguntas. Vamos a ver por acá. A ver, gracias Felipe por la intervención. Déjame ver acá en el chat, que no estoy viendo ahorita el chat. Eh, sí, dicen... Hoy sí hay varias. Sí hay varias. Carlos, ¿me ayudas? Colegios sin profesores, ¿será la educación del futuro? ¿Qué dices tú a eso? Colegios sin profesores será la educación del futuro. Puede ser, pero siempre está el tema de la conexión humana. O sea, tiene que haber un componente ahí de que ya sea en el mismo aprendizaje o sea, como un complemento que los estudiantes, o sea, se relacionen. No puede ser bueno, colegio sin profesores, ok, puede ser un colegio lleno de alumnos, ok, ahí está la parte interactiva social, sin profesores. Podría ser, o sea, llegas al aula de clase, una aula inteligente donde el aula es la que dice qué es lo que hay que hacer, podría ser. Un tablero inteligente. Sí, habría que tener como una especie de... Yo siempre pienso que debe haber un mix. Las máquinas y todo lo que es la computación ha venido a apoyar muchísimo. De hecho, hicieron varios comentarios. Gerald dijo, human educates human, human educates human. Human trains machines, the machine trains human, y así vamos, ¿no? Entonces, ¿quién va a educar a la máquina para que sea empático y haga que eso sea más humano, ¿no? Además de que pienso que de una u otra forma alguien tiene que ir actualizando la máquina, ¿no? A Dicen menos que que ese modelo esté... los mismos programadores son los que se encargan de eso o la misma máquina. Dicen que en un futuro las máquinas mismas van a ser capaces de modificar su código o autoprogramarse. Dice Entonces, ellas que mismas, ah, la empatía y el contacto humano, exacto. O sea, es un componente que siempre va a estar presente. aquí Frank hizo un comentario de que la inteligencia artificial ha venido a reemplazar a personas que trabajan como robots. Y eso es un punto que sí necesitamos enfatizar, porque ya tus tareas repetitivas sí van a ser reemplazadas. Entonces el que tiene que actualizarse eres tú en aprender qué otra cosa vas a hacer para poder no ser reemplazado, ¿no? Para Exacto. ver alguna Tú podrías otra. ser ahora el gestor de esa herramienta que hace las tareas repetitivas. O sea, el que estudia cómo mejorarla o cómo hacer que haga más tareas o analizar los datos, por ejemplo. Hay una persona que sigo por redes sociales que dice, todas las tareas que se repiten, tienden a repetirse, son susceptibles a automatizarse. Pero si tú lo que haces es algo que se repite constantemente, eso se automatiza y vas a salir de la ecuación.
Y yo así. estuve leyendo un artículo de temas de educación que están aplicando en Japón, Corea del Norte, Corea del Norte no, Corea del Sur, Japón o Corea del Sur, que están los profesores y están asistidos por inteligencia artificial y los ayuda, por ejemplo, en los métodos de enseñanza. Tienes un profesor, 20 niños, cada uno aprende diferente la matemática, por hablar algo bastante cero y uno. Entonces, estos modelos ayudan al profesor a que enfoque de una manera u otra a cada, y de una educación más personalizada, pero estando ahí siempre el maestro. Y sobre todo en los primeros niveles de educación, lo que más importa es la socialización. De hecho, en Finlandia y esos países nórdicos, los niños los primeros 7 años se dedican es a socializar. La clave de la educación es ser más humano. Y en esta era de inteligencia artificial es ser más humano. Eso es lo que nos va a diferenciar a las máquinas. Lo que nos va a dar existencia. ¿Qué opinas tú, Felipe? Yo me apodero de tu charla, así que no me voy a hablar mucho. Sí, correcto, sí, porque el profesor tiene, si tiene 30 estudiantes, él no puede, él tiene que enseñar, tratar de enseñar de una forma general, no puede ser específico o personalizado para cada estudiante tiene sus necesidades o sus dificultades, pero con la IA, un profesor se apoya en una IA que utiliza los datos de cada estudiante para personalizar el aula de clase, ¿no? Y poder atacar a cada dificultad de cada un estudiante, por ejemplo, medir cuál es la mayor dificultad de su aula de clases. O sea, Yo quiero exacto. hacerte una pregunta. Este modelo que tú creaste, tu aplicación, tu app, NerdPod, ¿vino a raíz de algún proyecto personal o una... Veo que sí formaste parte del emprendimiento, pero ¿cómo nació la idea? ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo nació esa idea de crear ese tipo de, de apoyo? Porque realmente hay estudiantes que en verdad en matemáticas necesitan muchísimo apoyo y lo digo por mis hijos, que en ocasiones yo he podido resolverles el tema de enseñarles y explicarles un poco más algún tema que no estén comprendiendo. Sin embargo, hay momentos en el que también tengo que echar para atrás y volver a refrescar y ponerme a estudiar de cómo se hacen las cosas para poder explicarles. Y esa idea tuya es fascinante. Y quería saber pues cómo nació y qué tal estás, dónde estás ahorita mismo con eso. Sí, bueno, comercial no pago. Bueno, yo vengo de la UTP, entonces como desde mi tercer o cuarto año de ingeniería que empecé a ver temas de inteligencia artificial, me empezó a interesar. O sea, a mí siempre me han gustado las matemáticas, siempre he sido bueno en matemáticas, y entonces al ver la inteligencia artificial, yo digo, bueno, ¿qué puedo empezar a pensar? ¿Qué puedo hacer que combine ambas cosas, digamos? La programación también era lo que me gustaba, entonces combinar la programación con las matemáticas era este proyecto una oportunidad para hacer eso. Entonces, más o menos como de ese entonces, bueno, se me vino la idea y entonces vengo trabajando en ese proyecto, digamos, en el 2018 fue que saqué la página web y entonces ya en el 2021 saqué la aplicación móvil, entonces que te permite, o sea, tomar una foto de un problema y a una ecuación, entonces te resuelve, para tomar la foto y sacar la ecuación, eso es una IA, eso es reconocimiento de caracteres, y para resolver el problema esa es otra IA, que eso es, se llama sistema de álgebra computacional, que es un sistema que tiene fórmulas matemáticas y que las aplica una tras otra hasta llegar a la resolución de un problema. Entonces, como si fuese una persona. Entonces, eh, mi idea surgió, bueno, yo soy buena en matemáticas, sé que mis compañeros no son, entonces yo voy a desarrollar una IA que pueda ayudar una aplicación que pueda ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas y eso es aplicable, o sea, globalmente, no solamente aquí en Panamá, sino, o sea, las matemáticas son un lenguaje global que, que se usa en todos lados. Y bueno, ahorita mismo la aplicación tiene casi 20.000 descargas en Android y lo usan al mes como unos 100.000 estudiantes, o sea, acceden a la plataforma web y resuelven sus problemas de matemática. Yo personalmente, como ellos pueden tomarle foto a un problema, yo puedo ver que se están copiando. O sea, yo sé que lo usan para copiarse. Oh, En Estados Unidos, o sea, en todos lados. Entonces,
yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, yo pienso que ahí, porque la copia siempre ha existido, ¿no? Entonces nosotros nos copiábamos con el papelito debajo de, ¿sabes? Con la mano o el papelito debajo del pie, de la pierna. Entonces, o Y sea, que, la copia siempre va a estar, nada más que los profesores tienen que cambiar la forma en la que evalúan o hacen los exámenes, o sea, tienen que adaptarse. yo soy muy miedosa para copiarme, nunca he podido hacerlo. Lo que le hice una o dos veces nada más. Y Ok, bueno, sería... dice que van a editar esta sección de la charla. No, pero sí, exactamente. Ahorita mismo hay mucha creatividad demasiada creatividad para esto. Impresionante. En estos días me mostraron unas gafas que ya te las colocas y tienen las bocinitas, ¿no? Ya por Bluetooth tú puedes estar escribiendo, dame la respuesta y solamente tú vas a escuchar y la mandas a hacer con tu receta. Entonces, wow, no, es que van a buscar las maneras, ¿no? Las maneras se buscan, Sí, correcto. increíblemente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Felipe, ha ustedes. sido genial. Gracias por aceptar la invitación a Maliacon 2023. Te dejo un espacio para que te despidas del público, deja sus redes, donde pueden seguirte, donde pueden conversar contigo. Saludos, prof. Bueno, sí, mis redes, ahí pusieron la aplicación. Se llama Nerpa, la pueden buscar en Android o en iOS. Mis redes, Gabochen con O en lugar de O de cero. O sea, Gabochen con O en lugar con cero en lugar de O. Ahí la pones en el chat. Entonces, voy a ponerla aquí en el chat. Sí, así no Gabochen. cometemos errores. Entonces, sí, muchas gracias a todos por su tiempo y muchas gracias a Toyo por la invitación y espero que la charla haya sido de mucha ayuda